Pues vamos a conversar actualmente con el director del Departamento de Negocios Internacionales e Integración de la Universidad Católica de Uruguay. Además, él es especialista en temas del Mercosur. Es Ignacio Bartesagui. En Twitter es @i_Bartesagui. Bartesagui se escribe con GHI. Hola, buenas tardes, profesor. Gracias por su tiempo. No, por favor, un gusto. Profesor Bartesagui, explíquenos por favor en qué situación se encuentra Venezuela en este momento. ¿Está bien llamarla cesantía? ¿Venezuela está en situación de cesantía dentro del Mercosur? Venezuela, de acuerdo a la declaración de los estados originarios, está suspendida a través de una figura que en realidad no existe en el Mercosur, porque la única figura que existe de suspensión es en el marco del protocolo de Ushuaia, por la cláusula de Málaga, que no es aplicado, pero los estados alegando la Convención de los Estados. Tratar de recuperar este contacto vía Skype con el profesor Ignacio Bartesagui, quien es especialista en temas del Mercosur. Le queremos preguntar, entre otras cosas, pues ya ustedes escuchaban cómo desarrollaba su respuesta, en qué situación se encuentra Venezuela actualmente dentro del Mercosur, en vista de que los países miembros han decidido, de alguna manera catalogar su condición como cesante, aunque el profesor acaba de decir que se trata de una suspensión, y justamente por eso queremos clarificar un poco el tema, ¿no? Para ver cuáles son las posibilidades que tiene Venezuela de continuar ejerciendo su membresía dentro del Mercosur con todos sus derechos, con todos los derechos que establecen las normativas internas del Mercado Común del Sur. Vamos a tratar de recuperar entonces este contacto con el profesor Bartesagui, en vista de que, bueno, ya esta noticia ha generado ciertas reacciones, principalmente por parte de la Cancillería venezolana. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dicho, entre otras cosas, que por supuesto no está a derecho, no se ajusta a derecho esta decisión que se ha tomado dentro del Mercosur. Profesor Bartesagui, ¿nos escucha? Sí, perfectamente. Por favor, continúe desarrollando su respuesta a la pregunta: ¿en qué condiciones se encuentra actualmente Venezuela? ¿Es una cesantía? ¿Es una suspensión? En este momento estaría suspendida, de acuerdo a una figura que, si bien decía que no existe en el Mercosur, porque la única figura de suspensión que existe en el bloque es en el marco de la cláusula democrática, digamos, en el marco del protocolo de Ushuaia. Esa decisión no se tomó, pero se la suspendió a través de una notificación porque los Estados miembros decidieron que Venezuela ha incumplido con la incorporación de normas. Por lo tanto, haciendo mención a la Convención de Viena del Derecho de los Tratados, se ha decidido suspenderla. No ha cesado de ser miembro del Mercosur. Ahora, ¿cuáles son los requisitos o los deberes con los cuales habría incumplido Venezuela? Venezuela tendría que incorporar una gran cantidad de normas, ha incorporado un porcentaje elevado de normas, también los tratados originarios del bloque, pero todavía le restan incorporar unas 300 normas. En los últimos meses ha ido incorporando progresivamente las normas, pero el problema es que algunas de esas normas no las puede incorporar porque va en contra de su derecho interno. Por lo tanto, es muy difícil pensar que Venezuela incorpore el 100% de las normas que le corresponden. Ahora, la canciller venezolana Delcy Rodríguez cuestionó este traspaso de la presidencia del Mercosur sin cumbre presidencial. ¿Cómo se puede dar lectura a un traspaso de la presidencia del Mercosur sin cumbre presidencial? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Se trata de un saboteo de la presidencia que le correspondía a Venezuela? ¿O es lo que correspondía hacer en una situación como esta? ¿Qué dicen los tratados? Los tratados dicen que las presidencias se traspasan por orden alfabético y de forma automática. No necesariamente se hace mención a que tiene que realizarse una cumbre, pero es verdad que la costumbre en los últimos 25 años es que por consenso todos los presidentes entregan la presidencia en una cumbre presidencial que se hace cada 6 meses. En este caso no se hizo la última vez por la crisis con Venezuela, en esa falta de reconocimiento a la presidencia pro tempore que decía Venezuela tener, y entonces tampoco se va a hacer en el caso de Argentina. Pero es verdad que los tratados no dicen que deba hacerse en el marco de una cumbre presidencial, si bien es cierto que es la costumbre. En esta situación de suspensión, ¿Venezuela mantiene sus derechos? ¿Cuáles pueden ser las expectativas que debe conservar Venezuela en una situación como la que se encuentra actualmente, en una situación de suspensión? Sí, es bastante complejo porque es una suspensión
que en definitiva tiene un componente jurídico, como mencionábamos, la Convención de Viena, pero también tiene un componente político muy fuerte. Entonces es esperable que Venezuela mejore su situación política para poder ingresar al Mercosur nuevamente. En los últimos días, las declaraciones de Brasil y de Argentina, también Uruguay ha trabajado en ese sentido, demuestran que la idea es que Venezuela siga siendo miembro pleno del Mercosur, pero lo que se está ganando es un poquito de tiempo para ver si mejora la situación que atraviesa Venezuela, que todos conocemos, ¿verdad? Dependería entonces de que mejore la situación de Venezuela, pero ¿cuál situación? Porque son varias que se conjugan, ¿no? Situación crítica económicamente hablando, una situación política conflictiva que pende de un diálogo que a veces pareciera que está a punto de desaparecer. ¿De qué situación específicamente estaríamos hablando? Porque son muchas a la par. Yo creo que fundamentalmente la crisis económica naturalmente es difícil de manejar, sino lo que preocupa más es la situación política de Venezuela, el cuestionamiento de si se está o no ante una democracia, ¿no? Sí. En este momento es lo que más preocupa a los socios del Mercosur, y la suspensión tiene que ver con eso y no necesariamente con una discusión de fondo de si se quiere o no a Venezuela en el Mercosur, porque en definitiva esa decisión se tomó en el 2012, me parece que ahora es un poco tarde ir para atrás, cuando además Bolivia también está por ingresar al Mercosur. Entonces me parece que la figura de suspensión, que insisto, no es la mejor vía jurídica, lo mejor hubiera sido la cláusula democrática. Bueno, lo que están haciendo los estados me parece es ganar un poco de tiempo para ver si las circunstancias políticas mejoran en Venezuela y si del diálogo surgen alguna mejora del contexto actual. ¿Qué alternativas tiene Venezuela, siguiendo, por supuesto, los estatutos internos del Mercosur o incluso apelando a leyes internacionales, de pronto lobby con otros gobiernos? ¿Qué alternativas tiene Venezuela para restablecer su presidencia pro tempore del Mercosur? Venezuela puede reclamar ante el sistema de solución de controversias del Mercosur. Esa es la alternativa. Ha hecho sus gestiones en el Parlamento, pero el Parlamento es no vinculante, por lo tanto lo mejor es activar el sistema de solución de controversias. Para eso había algunas dificultades burocráticas, porque Venezuela no había nombrado sus árbitros, por ejemplo. Pero creo que para el Mercosur sería muy bueno la activación del sistema de solución de controversias. ¿Por qué? Porque si hay discrepancias frente a la interpretación de los tratados, lo mejor es que sea la justicia, el pilar jurídico, el que decida si se está bien o no se está correcto con las decisiones que se están tomando. Eso creo que es lo mejor para el desarrollo del Mercosur. Ahora, con relación, digamos, ya hablamos de la posibilidad de ir al sistema de resolución de conflictos, de controversias, perdón, dentro del Mercosur. Las posibilidades que tiene Venezuela, su canciller, de tender puentes, hacer lobby en otros gobiernos, acudir a otras instancias. No lo veo el mejor camino. Yo creo que el diálogo está bastante cortado, la situación política no va a mejorar en el corto plazo, por lo tanto Venezuela va a estar suspendida por unos meses. Han sido muy firmes Argentina y Brasil. No creo que la UNASUR sea un ámbito para que Venezuela pueda ejercer presión, tampoco la OEA en este momento, así que la única solución que le veo a Venezuela es que puede reclamar el sistema de solución de controversias, que no es un camino fácil tampoco, y mientras tanto los estados miembros del Mercosur tendrán que discutir si quieren o no que Venezuela se reincorpore y si quieren o no que Bolivia se incorpore al Mercosur plenamente. Esa es una discusión más de fondo. Ahora, la Organización de Naciones Unidas es también un territorio, un terreno en el que se explora, se estudia la situación de Venezuela con muchísima atención, ¿no? Y justamente hoy se ha dado a conocer que el gobierno venezolano ha admitido expandir o ampliar un fondo destinado por la Organización de Naciones Unidas para ayudar con medicamentos al país, ¿no? Este tipo de decisiones pudiera de alguna manera coadyuvar, ayudar. Puede ser, yo creo que puede ser. También en los últimos meses, las últimas semanas, Maduro se ha mostrado un poquito más abierto también al diálogo en algunas ocasiones, y eso mejoró de cierta forma la perspectiva que tenían Brasil y Argentina. Por lo tanto, es cierto que me parece que Venezuela tiene un papel clave en todo esto. Cómo reacciona Maduro a la suspensión del Mercosur y cómo se hace una diplomacia bastante fina. Yo creo que estas declaraciones de la canciller venezolana y algunas declaraciones que hemos visto en los cancilleres del Mercosur no favorecen al diálogo.
entiendo que esta situación es bien política y la salida va a ser política, porque en definitiva el Mercosur va siempre a encontrar alguna norma pendiente de incorporación de Venezuela, por lo que decíamos, porque Venezuela tiene dificultades para incorporar las normas porque va en contra de su derecho interno. Por tanto, la decisión de si Venezuela se reincorpora y se levanta su suspensión va a ser política. En definitiva, la misma decisión que se tomó cuando ingresó al Mercosur, que también fue política. Ahora, sin duda alguna, señor Bartesagui, profesor Bartesagui, esta situación que confronta a Venezuela dentro del Mercosur tiene una naturaleza política, tal y como usted ha destacado, porque, a ver, Venezuela si ha incumplido con algunas normativas, algunos requisitos dentro del Mercosur, no es de un tiempo corto para acá, o sea, sería ya desde hace algunos años para acá, ¿no? Llama la atención que se active justamente ahorita la demanda o la exigencia de que cumpla rigurosamente con estas exigencias. Esto se trata de responsabilidades compartidas, porque en el 2012 se creó un grupo de trabajo donde tenía representación de todos los Estados miembros que venían haciendo un seguimiento de cuánto incorporaba Venezuela a sus normas. Y es verdad que allí no fue lo importante el retraso que venía mostrando Venezuela en su incorporación de normas. Eso cambió cuando cambió el contexto político en la región. Eso es cierto, hay que reconocerlo, pero también hay que reconocer que Venezuela incumplió. Y también hay que reconocer que Venezuela durante mucho tiempo fue un outsider del Mercosur. No participa de sus negociaciones internacionales, no ha incorporado algunos tratados fundamentales, como algunos aspectos pilares comerciales muy relevantes. Entonces creo que esto se trata de responsabilidades compartidas, de errores que se cometieron desde el 2012 en adelante, donde me parece que todos los Estados miembros del Mercosur son responsables. Profesor Bartesagui, le agradecemos muchísimo, ¿sí?, su participación en Latinoamérica en Vivo. Creo que ha sido por demás esclarecedora para nuestra audiencia. Con todo gusto, un placer.